hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico en la asignatura de Sistemas de Gestión Ambiental para el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos con la tecnología en desarrollo ambiental. Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta asignatura, una asignatura muy importante para nuestro quehacer profesional como futuros ingenieros ambientales. Así que estaré muy atenta, apreciados estudiosos, a cualquier tipo de pregunta y inquietud que tengan sobre el desarrollo pues, de nuestra asignatura. A continuación, voy con ustedes entonces a compartir la presentación del día de hoy con el objetivo pues, de dar desarrollo a nuestras temáticas. Entonces, nuestro módulo, apreciados estudiosos, se titula Encuentro Módulo 2, Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su docente en la asignatura de Sistemas de Gestión Ambiental y su coordinadora en el programa. Así que les recuerdo, mi número de contacto es 301 45 35 912 y mi correo electrónico institucional marta.th.ordonez@umb.edu.co. Ahora sí, entrando en materia, apreciados estudiosos, en este segundo módulo, perdón, pues es importante, como ustedes ven en pantalla, que podamos establecer, que podamos conocer y sobre todo comprender cómo está estructurado un sistema de gestión ambiental, ¿sí? En el primer módulo vimos algunas características, pero finalmente ya en este segundo módulo es cuando ya nosotros hacemos la planificación de ese sistema de gestión ambiental, es decir, es donde yo ya busco darle forma, ¿no es cierto?, a esos conocimientos, a esos temas que abordamos en ese primer módulo. Entonces, miren que inicialmente, cuando yo estructuro un sistema de gestión ambiental, pues lo primero que debo tener en cuenta es la política ambiental. ¿Por qué? Porque la política ambiental, apreciados estudiosos, es lo que permite dar a conocer el compromiso de la gerencia de la empresa, ¿sí? Sin este compromiso gerencial no es posible desarrollar ningún sistema de gestión ambiental y eso lo dice la norma ISO 14001 muy claro, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos establecer es el compromiso de la gerencia, ¿ya? Y ese compromiso de la gerencia, apreciados estudiosos, pues se va a evidenciar, se va a dar a conocer a través de una política ambiental. Entonces, esa política ambiental va a decir, por ejemplo, que la empresa tal está comprometida con la conservación del ambiente y por ello, no sé, está encaminada en la implementación de acciones enfocadas en el desarrollo sostenible. O sea, eso es lo primero. Entonces, es como el primer punto porque es ahí donde nuestro gerente, donde nuestro directivo o nuestros directivos se comprometen pues con el desarrollo de este sistema de gestión ambiental. Después de que yo ya he establecido esa política ambiental, ahora sí, entonces ya llegan esos objetivos y esas metas que como empresa queremos lograr, ¿sí? Porque pues finalmente cada empresa tiene unas expectativas diferentes frente a un sistema de gestión ambiental, o sea, todas esperamos mejorar nuestro desempeño ambiental, ¿sí? Pero cada empresa pues va a estipular conforme a su presupuesto, conforme a sus necesidades, conforme a sus actividades, pues cuáles son los objetivos y las metas. Esos objetivos y las metas, apreciados estudiosos, van a partir de la identificación de unos aspectos e impactos ambientales. Miren que los aspectos e impactos ambientales son, por así decirlo, el eje central de nuestro sistema de gestión ambiental. Es la parte más importante porque de ahí es donde yo voy a establecer cuáles son esos programas ambientales para poder mitigar, prevenir esos impactos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos legales que a mí me está pidiendo la autoridad ambiental frente a esos impactos ambientales que identificamos? ¿Cuál es la documentación que el sistema de gestión ambiental debe soportar? ¿Cuáles son los indicadores ambientales para hacer finalmente un seguimiento, un control, ¿no es cierto?, ambiental, y cómo entonces yo voy a informar a mis colaboradores. Entonces, miren que en pocas palabras, estos pilares pues son los que finalmente componen la estructura de un sistema de gestión ambiental. Y ahora sí, vamos a comenzar a desglosarlos, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, pues la política es ese compromiso con la prevención de la contaminación que finalmente estipulamos como empresa, ¿sí?
Esa política ambiental pues debe ser de conocimiento de todos los actores involucrados en la empresa, tanto como trabajadores, como clientes, como proveedores, y nosotros pues como gestores de ese sistema de gestión ambiental debemos tener esos soportes de publicación, esos soportes ¿de qué? De divulgación, y esos soportes van a estar dentro de una matriz de cumplimiento de esos compromisos. Es decir, esa política ambiental me va a establecer a mí cuáles son los compromisos, ¿sí? Y yo esos compromisos los tengo que tener súper claros, estipulados siempre dentro de una matriz. Y esa matriz es la que yo voy a ir alimentando, pues con toda la información que yo voy generando dentro pues, de este sistema de gestión ambiental. Entonces ya tenemos clara nuestra política ambiental, que es una política siempre enfocada en la conservación de los recursos naturales, en la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Y pues efectivamente en un crecimiento económico para nuestra empresa. Ahora, ¿nosotros qué vamos a establecer? Teniendo en cuenta unas necesidades, unas expectativas de la empresa, voy a establecer unos objetivos y unas metas, ¿sí? Entonces tienen que ser pues, consistentes con la política ambiental. Yo voy a establecer para esos objetivos y esas metas unas responsabilidades específicas para cada nivel de la organización. Debo establecer cuáles son los medios y plazo para su realización, un cronograma y un cronograma, unos responsables y unos requerimientos para cumplir con esos objetivos y esas metas y unos indicadores, ¿sí? Esos indicadores pues deben ser medibles en el tiempo y me deben permitir a mí establecer pues cómo va el cumplimiento de esos objetivos y esas metas. Es importante que tengamos en cuenta que un objetivo, apreciados estudiosos, es el propósito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, el objetivo de este sistema o uno de los objetivos, perdón, del sistema de gestión ambiental es, por ejemplo, reducir la contaminación hídrica. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito. Pero ahora sí, ¿cuál es su meta? Entonces, mi meta es que no sé, para julio del 2021, reducir la concentración, por ejemplo, de no sé, de algún metal pesado en tanto porcentaje. O sea, cuando yo ya hablo de meta, es porque ya me estoy poniendo ya estoy identificando un alcance cuantitativo en un tiempo determinado. Entonces, miren que el objetivo es el propósito y la meta es la cuantificación de ese propósito. Entonces, si yo digo que quiero reducir la contaminación del agua, ¿no es cierto? Como objetivo, pues mi meta tiene que ser muy clara. Entonces voy a disminuir la concentración de DBO o voy a disminuir la concentración de este metal pesado en un 50% para julio del 2021. ¿Sí? Esa va a ser mi meta. Tiene que ser una meta medible, que es claramente alcanzable, ¿no? Estos objetivos inicialmente van a partir de unas expectativas de la empresa, quizás de unas exigencias por parte de la norma, de la autoridad ambiental. Entonces yo siempre comienzo con esos objetivos, o sea, como que lograr mínimo, ¿no es cierto?, esos requisitos establecidos para mis actividades. Pero ya después, yo ya comienzo cada año a mejorar esos objetivos, no solamente buscando un cumplimiento de la normatividad ambiental, sino ya comienzo pues a aportar a ese desarrollo sostenible, a ese mejoramiento ambiental, ya desde una búsqueda de mejoramiento, ¿no? Después de que ya entonces tenemos inicialmente esos objetivos claros, pues yo ya tengo que entrar, apreciados estudiosos, a hacer una identificación de aspectos e impactos ambientales. Entonces aquí es cuando ya yo identifico cuáles son esos aspectos, cuáles son esos impactos ambientales que mi actividad o que mis actividades están ocasionando al ambiente, ¿ya? Aquí hay un procedimiento que también debo llevar a cabo en cuanto a una valoración de esos impactos ambientales, ¿no es cierto? Donde aplico una metodología de evaluación de impactos ambientales, donde también llevo a cabo anualmente un procedimiento de actualización de aspectos e impactos ambientales, porque recordemos que, por ejemplo, si una actividad llega a cambiar, recordemos que si hay, por ejemplo, una modificación de materia prima, si hay una modificación de la tecnología, si hay una modificación de la disposición de los recursos dentro de un proceso, pues esos cambios pues van a significar también unos cambios en mis aspectos, en mis impactos ambientales. Entonces, esto se tiene que hacer anualmente, o sea, mínimo, ¿no? Si hay algún otro cambio de funcionamiento en la empresa, pues lo tengo que hacer de forma inmediata, ¿sí? Y hacer pues un registro de la identificación y evaluación de esos aspectos e impactos ambientales. En un momento vamos a entrar más en detalle sobre esa identificación de aspectos e impactos ambientales.
Ya después, entonces, nosotros comenzamos a hacer una revisión de esos requisitos legales ambientales frente a esos impactos y aspectos que identificamos, ¿sí? Entonces, ya aquí yo me voy, pues, a la normatividad, entonces digo, ok, si en mi empresa se están generando estos impactos, esos aspectos ambientales, a mí, ¿qué me está solicitando la normatividad ambiental, ¿no? Y esta verificación de requisitos ambientales también es, mejor dicho, anual mínimo, pero yo tengo que estar todo el tiempo, pues, revisando la norma, ¿no? Sabemos que la norma está en constante cambio, pues también porque es muy dinámica, entonces yo tengo que estar actualizándome. Y para eso, nosotros siempre en un sistema de gestión ambiental construimos una matriz de requisitos legales para tenerla a la mano y para constantemente estar actualizando. Ya en cuanto a esos impactos, esos requisitos ambientales, es cuando ya comienzo yo a formular cuáles van a ser los programas ambientales que debemos establecer. Entonces yo digo, ok, tengo este aspecto ambiental, tengo este impacto ambiental, la normatividad ambiental, por ejemplo, me está exigiendo que máximo nosotros podemos tener 70 decibeles de ruido aquí pues, en este sector. Entonces, mi programa ambiental pues va a estar estipulado o va a estar determinado por unas acciones, por unas actividades que minimicen esos niveles de ruido que estamos generando nosotros aquí en la empresa. Entonces, yo ya comienzo a establecer esas actividades y entonces, bueno, para este caso, entonces vamos a implementar, por ejemplo, unas zonas para aislar el ruido o vamos a poner en las diferentes máquinas o en los diferentes procesos, hay instrumentos pues para que podamos minimizar el ruido en esas áreas, ¿no es cierto? O los trabajadores van a tener obligatoriamente que usar diferentes elementos de protección personal frente a este impacto, ¿sí? Entonces ahí ya yo comienzo a establecer diferentes actividades, pongo un cronograma de ejecución, ¿no es cierto? Asigno unos recursos y unos responsables y finalmente hago la verificación del cumplimiento pues de esos programas ambientales que finalmente pues tienen que estar siempre alineados con esos aspectos, con esos impactos, con esos objetivos, con esas metas que hemos establecido desde la gerencia, ¿no? Entonces, miren que como programas ambientales podemos tener, por ejemplo, programas de luz eficiente del agua, programas de luz eficiente de la energía, ¿no es cierto? Programas de gestión integral de residuos sólidos. Podemos tener programas, por ejemplo, también de educación ambiental, ¿sí? Podemos tener también programas de buenas prácticas ambientales. Es decir, los programas no los dice la autoridad, los programas no los dice la norma, los programas los estipulamos nosotros conforme a esas necesidades que tenemos, ¿no? Y también pues el alcance, porque finalmente yo si en este momento, por ejemplo, no tengo generación de residuos sólidos, pues efectivamente este programa no se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo de forma tan amplia como en una empresa donde efectivamente la generación de residuos sólidos sea su mayor impacto, ¿no? Y dentro de estos programas, entonces, yo también voy a estipular unos indicadores ambientales, tanto para los programas, es decir, para cada actividad que se esté cumpliendo, como para el sistema de gestión ambiental. Sí, o sea, yo hago como esa integralidad. Entonces, aquí ya hacemos una formulación de indicadores ambientales. Para cada indicador debo hacer una hoja de vida en donde yo diga el nombre del indicador, el objetivo del indicador, cómo se mide, cuál es la fórmula, cada cuánto se debe medir. O sea, hacemos una hoja de vida para que cualquier persona de la empresa pues pueda acceder a esta información y pueda llevar a cabo el registro del cumplimiento o no de lo que estamos estipulando en el sistema de gestión ambiental. Hay unos formatos, ¿no es cierto? Y unos responsables de la recolección de datos, porque finalmente, chicos, nosotros con un sistema de gestión ambiental lo que buscamos es poder hacer un mejoramiento continuo. Y ese mejoramiento continuo, ¿cómo lo logramos? Recolectando información, ¿sí? Si yo pretendo crear o diseñar mi sistema de gestión ambiental y que él ande solito, pues efectivamente va a ser un fracaso. Yo periódicamente, ya sea mensual, ya sea trimestral, ya sea anual, debo tener un reporte de cómo va ese sistema de gestión ambiental, porque esto es lo que me va a servir a mí para hacer ese análisis o esa revisión de mejora continua, ¿no? Y todo esto pues, va a ser también un éxito siempre y cuando nosotros hagamos una comunicación y una capacitación sobre cada uno de los procedimientos, cada uno de los programas que nosotros hemos diseñado, cada uno de los impactos ambientales que hemos identificado. Muchas veces ustedes pudieron quizás haber evidenciado que en algunas empresas está pública la política ambiental, ¿no es cierto? Pero en la empresa nadie sabe cómo lograr esa política ambiental, solamente lo sabe el gestor ambiental y la gerencia.
pero entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a ver diferentes falencias, ¿no? Cuando ya comenzamos a ver que esto no se cumple, que quizás solamente sea un proceso de papel, porque absolutamente nadie más sabe cómo se implementa. Entonces, la comunicación y la capacitación dentro de un sistema de gestión ambiental y dentro de cualquier proceso que nosotros hagamos dentro de nuestras actividades ambientales es una actividad obligatoria desde antes de comenzar con la implementación de cualquier tipo de proceso que nosotros queramos adelantar en mejora de nuestras condiciones ambientales. Y finalmente encontramos el seguimiento y medición, que es aquí ya es cuando nosotros recolectamos todos los indicadores, todos los soportes, todas las evidencias que hemos logrado pues llevar a cabo en este sistema de gestión ambiental y nosotros lo llevamos a una auditoría ambiental. Las auditorías ambientales pueden ser internas, es decir, la misma empresa lleva a cabo sus procesos de auditoría interna para hacer pues, el seguimiento y control a todo lo que hemos ejecutado y también están las auditorías externas por parte de un ente regulador. Entonces, este ente regulador externo es el que también va a la empresa y nos va a decir, mire, esto está bien, esto está mal, estas no conformidades ustedes las deben mejorar para poder lograr su certificación en ISO 14001 o para poder usted actualizar su certificación, ¿sí? Pero esas son ya auditorías externas que finalmente pues también nos dan información sobre cómo estamos manejando el sistema de gestión ambiental y si realmente hay no conformidades y cómo las podemos subsanar, ¿sí? Recordemos que la ISO 14001, chicos, es una norma voluntaria, ¿no es cierto? Y la implementación de un sistema de gestión ambiental es obligatorio para grandes empresas, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos esa diferencia clara, ¿no? Una vaina o un aspecto es la ISO 14001, que me guía a mí de forma voluntaria a establecer un sistema de gestión ambiental. Otra es la establecida por la normatividad, en donde para grandes empresas es obligatorio tener un área de sistema de gestión ambiental en las empresas. Sin embargo, ambos aspectos, tanto la parte voluntaria a través de la ISO 14001 como la normatividad, como las exigencias de la normatividad, pues van finalmente a exigir pues, estos mismos parámetros, ¿no? Sin embargo, el que una empresa la tome o no, o que una empresa decida tener un sistema de gestión ambiental, puede variar pues conforme ya a las características de cada una de esas empresas. ¿Qué es lo ideal? Pues que yo a medida que voy creciendo con mi empresa, pues de una vez tenga claro que un sistema de gestión ambiental no solamente va a ayudar a conservar el ambiente, sino que además también me va a permitir a mí hacer un uso eficiente de los recursos naturales, me va a permitir a mí hacer un uso eficiente de las materias primas y eso en qué se va a reflejar, pues en los costos económicos que yo vengo manejando. Si yo, por ejemplo, en mi empresa establezco programas de uso eficiente del agua, de uso eficiente de la energía, pues efectivamente eso también se va a ver reflejado en unas facturas, en la disminución de unos costos. Si yo en mi empresa, por ejemplo, abordo esos impactos ambientales que también se están ocasionando a las comunidades, que se están ocasionando a mis trabajadores, pues eso para mí va a ser una garantía de sostenibilidad, porque finalmente voy a tener buenas relaciones con esas comunidades y yo pues voy a poder mantener mi negocio o mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que acabamos de estudiar, apreciados estudiosos, cada uno como esos componentes de un sistema de gestión ambiental, todos van a empezar o van a iniciar con una revisión ambiental. Sí, o sea, todo sistema de gestión ambiental, y créanme que cualquier proceso que ustedes deseen hacer en una empresa, en un proyecto, va a comenzar siempre con una revisión ambiental inicial. Para el caso de los sistemas de gestión ambiental se denomina RAI, ¿sí? Entonces uno siempre va a comenzar cualquier planificación, cualquier diseño con esa revisión ambiental inicial. Y esa revisión ambiental inicial, ¿qué pretende? Pues pretende conocer cómo está la empresa, ¿sí? Pretende saber cómo está la organización, pretende identificar desde el componente ambiental cuáles son sus aspectos y sus impactos ambientales, ¿sí? Pretende saber cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para valorar, para tratar, para mitigar, controlar o prevenir la contaminación. Entonces es algo así como ese diagnóstico que tú como ingeniero ambiental realizas a una empresa, a una organización, a un proyecto, para conocer realmente cómo es su estado ambiental. También aquí vamos a identificar cuál es la legislación
y el nivel de cumplimiento con el que debe pues, realizar las actividades esa empresa, esa organización, conforme pues, a una normatividad ambiental. ¿Cuáles son las contingencias o los incidentes ambientales que se han presentado en la organización? Por ejemplo, derrames quizás de sustancias peligrosas, quizás fugas de algún gas, ¿no es cierto? Entonces uno comienza a hacer ese diagnóstico y a identificar esas contingencias o incidentes ambientales y cuál es el alcance que nosotros queremos para este sistema de gestión ambiental. Recordemos que cuando yo estipulo el diseño, la planificación de un sistema de gestión ambiental, no necesariamente es para toda la empresa. Pueda que yo diga, no, yo quiero que implementar el sistema de gestión ambiental a través de la ISO 14001 para esta área, para el área de producción, o quiero para el área de almacenes, o quiero para la sede de Bucaramanga. Sí, o sea, no necesariamente toda la empresa ingresa en la implementación, en el diseño de un sistema de gestión ambiental, porque muchas veces las empresas dicen, no, realmente el tiempo no me alcanza o realmente no tengo todavía el suficiente dinero pues para llevar a cabo los programas. No siempre un sistema de gestión ambiental requiere inversiones, pero siempre se necesita de una persona a cargo de esto. Entonces ahí es una inversión pues mínima que hay que hacer de una persona a cargo de un sistema de gestión ambiental y hay empresas pues que dicen, no, en este momento no los tengo, prefiero mejor que miremos cómo nos va con esta área y teniendo en cuenta esto, entonces ya me voy para la otra área o para el resto de la empresa, ¿sí? Y para yo hacer esta revisión ambiental inicial, apreciados estudiosos, pues yo tengo que primero definir cuál va a ser mi equipo de trabajo y cuál va a ser el alcance de ese sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Cuando nosotros ya hemos definido este equipo de trabajo y el alcance del sistema de gestión ambiental, entonces yo ya comienzo a hacer esa identificación de las partes interesadas y el análisis de sus necesidades, de los requerimientos que tengamos como empresa, como organización y cuáles son nuestros compromisos al respecto. Entonces ya comienzo yo a hacer un análisis de realmente la empresa qué necesita y qué expectativas tiene frente a un sistema de gestión ambiental desde todas las partes interesadas. Hago una evaluación en términos generales del estado actual del sistema de gestión ambiental, si lo hay, ¿no es cierto? Y si no lo hay, pues de lo que la empresa ha podido hacer desde el componente ambiental. Independientemente de que haya un sistema de gestión ambiental, pues las empresas para su funcionamiento pues tienen que haber cumplido con algunos requerimientos legales mínimos, ¿no es cierto? Entonces uno va como que recopilando al menos esa información. Muchas veces consciente o inconscientemente las empresas los han hecho, entonces uno comienza como a hacer esa recopilación de esa información, teniendo en cuenta el decreto 1299 o los lineamientos pues, de la ISO 14001. Tenemos también un análisis de los procesos de la organización, es decir, aquí comienzo ya a hacer una identificación de cada actividad, de cada proceso, cómo se está llevando a cabo, cada cuánto, qué materias primas usan, qué tecnología, ¿no es cierto? Ya como que hago ya muy en detalle entro pues a revisar cada una de las etapas de los procesos de las actividades de la organización o de la empresa. Hago una investigación de la información correspondiente al desempeño de la organización en materia ambiental, ¿no es cierto? Si han hecho algo, si no han hecho, si quizás han tenido alguna multa, han tenido alguna infracción y que también por eso me están llamando pues para poder implementar ese sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, frente a esto, tengo el caso también hace algunos años, una empresa pues muy conocida aquí en Colombia que elabora papel, ¿no es cierto?, pañales, me llamó con el objetivo de hacer una asesoría para el sistema de gestión ambiental. Para ellos era solamente una asesoría, ¿no es cierto? Y me pareció muy curioso pues, porque es una empresa muy reconocida, sino que tiene varias sedes aquí en Colombia. Aquí en Bogotá está muy bien estipulado su sistema de gestión ambiental, sin embargo la asesoría era para Cali. Entonces yo dije, ok, pues deben tener el mismo funcionamiento que en la ciudad de Bogotá, pero cuando me di cuenta, pues no requerían una asesoría, lo que necesitaban era montar un sistema de gestión ambiental, porque finalmente ya la autoridad es también una empresa que tiene negocios internacionales y ya la autoridad ambiental, tanto de Colombia como a nivel internacional, les estaba solicitando una implementación de un sistema de gestión ambiental y lo que ellos pretendían era solamente como una asesoría
para establecer cuáles eran los requerimientos normativos, pero cuando ya pues me pasaron cada una de la documentación, les dije, no, realmente esto no se va a solucionar con una asesoría, esto se soluciona con una persona a cargo que se dedique 100% a hacer el montaje y hacer el diseño y la planificación de un sistema de gestión ambiental. Entonces, muchas veces las empresas pretenden, ¿no es cierto?, que nosotros como ingenieros ambientales como que las saquemos de apuros, ¿ya? Pero en algunas ocasiones es imposible hacerlo solamente con unas cuantas visitas. Es alguien que realmente se dedique a un sistema de gestión ambiental para cumplir pues, realmente con esos requerimientos, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya comienzo yo a evaluar pues cómo está la empresa y qué realmente necesita, ¿sí? Tenemos entonces un inventario pues, de actividades, ¿no es cierto?, desarrolladas por la organización para promover la toma de conciencia y cultura ambiental, un inventario de las obligaciones y compromisos ambientales, un inventario de requisitos ambientales legales y otros técnicos que se necesiten pues, por parte de la empresa, y finalmente una recopilación de información correspondiente a inversiones ambientales. Miren que en algunas empresas han hecho inversiones ambientales en tecnología, que eso les puede apoyar, por ejemplo, para hacer algunas deducciones de impuestos, unas deducciones de IVA, unos deducciones de tasas de intereses en algunos créditos, y eso pues también va justificando y va conformando este sistema de gestión ambiental, pues para que su realización sea realmente un éxito, ¿no? Entonces, para nuestro equipo de trabajo, apreciados estudiosos, pues siempre tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el personal, ¿no es cierto?, que va a estar dentro pues, de nuestro sistema de gestión ambiental, ¿ya? ¿Cuáles van a ser aquel personal que va a estar en otras áreas, pero que va a apoyar nuestro sistema de gestión ambiental? ¿Y cuáles son aquellos empleados o aquellos colaboradores contratistas que están en otras áreas, ¿no es cierto?, o en otras sedes, pero que finalmente pues hacen parte de las actividades dentro de la organización que pueden verse afectadas o que pueden ver favorecidas el sistema de gestión ambiental. Y lo otro, pues cuáles son los productos o servicios que están bajo la responsabilidad de la empresa, ¿no? Cuáles son esas áreas que están bajo la responsabilidad de la empresa y que por lo tanto pues yo debo tener en cuenta en mi sistema de gestión ambiental. Por el otro lado, vamos a hacer una identificación pues, de esas partes interesadas, cuál es la expectativa de los clientes frente a nuestro desempeño ambiental, cuál es la expectativa de la comunidad o de nuestros vecinos frente a nuestro desempeño ambiental, qué desean o qué expectativas o qué necesidades tienen los proveedores, los usuarios, los trabajadores y las autoridades ambientales. Entonces yo comienzo a establecer las necesidades, expectativas y requerimientos, ¿sí?, de cada uno de esos actores involucrados, pues para poder ya para poder estipular mis objetivos y mis metas ambientales. Es muy importante que nosotros, apreciados estudiosos, pues llevemos a cabo esa revisión ambiental inicial de la empresa, teniendo en cuenta cuál es la situación actual de esa empresa, ¿sí? Entonces, para esto, pues nos sugieren como herramientas de apoyo, por ejemplo, el GAP o el análisis de diferencias, en donde yo comienzo a estipular unos criterios conforme a la normatividad o conforme a la ISO 14001, y yo comienzo a compararlos, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, a mí la normatividad o la ISO 14001 me dice que yo tengo que tener un programa de educación ambiental. Entonces, yo lo comparo con lo que está haciendo hoy la empresa. Entonces, ¿la empresa lo tiene? ¿Sí o no? Estos formatos también yo los invito a revisar los ejemplos que tenemos en nuestro PDF de nuestra asignatura de sistemas de gestión ambiental, porque ahí ustedes van a encontrar un formato real en donde pues se llevó a cabo este GAP o este análisis de diferencia pues para establecer cómo estaba el estado de nuestra empresa teniendo en cuenta pues unos lineamientos normativos, unos lineamientos técnicos, y así pues podemos evaluar cómo es el desempeño actual de nuestra empresa en componente ambiental. Ya entonces cuando hemos hecho esta evaluación, ya nosotros comenzamos ahora sí, apreciados estudiosos, a evaluar o a estudiar el medio ambiente de nuestra organización, ¿sí? Y aquí pues sí me quiero detener un poco porque como nosotros lo pudimos ver en la anterior pirámide o en esa estructura del sistema de gestión ambiental, la identificación de aspectos, de efectos y de impactos son el eje central para mi sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un aspecto ambiental? Entonces, bueno, yo primero tengo que identificar cuáles son las actividades de la organización, ¿no es cierto? Hacer ese reconocimiento como empresa. Entonces, yo voy a decir, ok,
Pues, ¿qué es un aspecto ambiental? Pues un aspecto ambiental, miren bien, es un elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces yo tengo que identificar de esas actividades, de esos productos, de esos procesos, de esos servicios de la organización, qué elementos pueden interactuar con el medio ambiente. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver ya un poco más detallado este tema. Lo segundo, el efecto ambiental. El efecto ambiental es una consecuencia medible en un tiempo específico sobre algún componente básico del ambiente provocada o inducida por cualquier aspecto ambiental. ¿Sí? Entonces, miren que ese aspecto ambiental, ¿de dónde nace? De una acción del hombre, ¿no? Porque estamos hablando que son actividades, es un elemento de actividades, productos o servicios de una organización. Es decir, que ese efecto ambiental es una consecuencia medible en un tiempo en específico, producto de ese aspecto ambiental sobre algún componente básico del ambiente. Y finalmente, el impacto ambiental, ¿qué es? Es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Entonces, bueno, miren aquí. Entonces nosotros, apreciados estudiosos, ¿qué tenemos? En esta diapositiva, ustedes pueden observar que yo tengo un proceso, sea el proceso que sea, ¿sí? O sea, no importa si es un proceso productivo, si es un proceso, por ejemplo, de algún proyecto, pues nosotros vamos a identificar de este proceso cuáles son sus entradas, ¿sí? ¿Qué entra a este proceso? Y quiero que ponga mucha atención porque finalmente, pues esto es lo que a mí me va a permitir identificar esos aspectos y esos efectos e impactos ambientales, ¿no? Entonces yo tengo este proceso y de este proceso yo voy a identificar qué es lo que entra al proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que entra al proceso? Por ejemplo, desde materias primas, ¿no es cierto? Desde diferentes tipos de recursos que se necesitan, agua, energía, que entra al proceso, apreciados estudiosos, para que yo pueda hacer una transformación y pueda ofrecer mi servicio, pueda ofrecer mi producto, ¿ya? Entonces, listo, yo ya tengo claro cuáles son las entradas. Ahora, en ese proceso, ¿cuáles son las salidas? ¿Ya? Entonces, no, para yo hacer esta transformación de este producto, entonces no sé, se generan tantos líquidos, se generan tantas aguas residuales, tantos vertimientos, se generan emisiones, se genera ruido, se generan, por ejemplo, residuos sólidos o desechos, ¿no es cierto? Se generan, por ejemplo, gases, se genera alguna forma de energía o de calor cuando buscamos transformar este producto, ¿sí? Si yo estoy hablando de un servicio, entonces, por ejemplo, para yo llevar a cabo, en este caso, el servicio de educación, entonces yo necesito obligatoriamente la energía, necesito obligatoriamente el uso de un computador y en este servicio de educación, pues estamos obteniendo salidas como, por ejemplo, papel, ¿no es cierto? Porque pues requiero también hacer diferentes apuntes, diferentes impresiones o diferentes consultas, también va a salir como residuos, también van a salir algunas generaciones de emisiones y yo me voy a que estoy usando la energía y que esa energía es producto de una quema de carbón, ¿no es cierto? Entonces uno comienza como a hacer ese análisis muy detallado de qué entra y de qué sale. Teniendo en cuenta esas salidas y esas entradas, es cuando yo aquí, en esta etapa, yo identifico los aspectos, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que yo estoy prestando como servicio, por ejemplo, el servicio de educación, como es el caso de nosotros, entonces yo en esa actividad debo ya identificar un aspecto ambiental. Entonces, yo estoy diciendo que para prestar este servicio yo necesito del uso de energía eléctrica, necesito del uso, por ejemplo, del computador, ¿no es cierto? Y como salida estoy generando, en este caso, por hacer uso de energía eléctrica, estoy generando, por ejemplo, unas emisiones, ¿ya? Producto de una quema de carbón, o estoy generando unas alteraciones al ecosistema, producto de la construcción o del uso, por ejemplo, de una hidroeléctrica, ¿ya? Efectivamente, en ese momento, chicos, mi aspecto ambiental
¿Qué va a significar? Pues va a significar ese uso, ¿no es cierto?, de esos recursos naturales o de esos recursos que yo estoy generando al ambiente, ¿sí? Entonces, miren que mi aspecto ambiental para este caso, por ejemplo, sería consumo de energía eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, ese consumo de energía eléctrica o ese uso de esos aparatos eléctricos, electrónicos, ¿qué va a representar a mí? Ese es mi aspecto ambiental. Ahora, ¿qué efecto va a representar? Pues que ese consumo de energía, entonces yo estoy consumiendo diariamente, no sé, 200 kilovatios, ¿no es cierto?, al día. Entonces, 200 kilovatios al día va a ser mi efecto ambiental. ¿De qué? Del consumo de energía eléctrica que yo necesito. ¿Para qué? Para prestar mi servicio de educación. Ok, ahora en cuanto a ese uso de electrodomésticos o de aparatos eléctricos y electrónicos, yo estoy generando como efecto que se puede generar ahí unos residuos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, no, anualmente yo tengo que cambiar, por ejemplo, mínimo de mouse, porque el mouse se me daña mucho, o de diademas. Entonces mi efecto ambiental, ¿cuál va a ser? La generación, ¿no es cierto?, anual en este caso, de un aparato eléctrico electrónico, ¿no es cierto? Ese va a ser mi efecto. Ahora el impacto, que aquí es algo muy importante. Ese consumo de esos 200 kilovatios al día, apreciados estudiosos, ¿qué impacto puede ocasionar? Entonces yo digo, ok, es al día, son 200 kilovatios al día, pero en el mes, no sé, son, por ejemplo, 6.000 kilovatios al día. Entonces, ese impacto de los 6.000 kilovatios al mes, ese impacto de los 6.000 kilovatios al mes, entonces, ¿qué va a significar en el ambiente? ¿Sí? Entonces, en este momento, pues podemos mencionar que hay una alteración, por ejemplo, en cuanto a un ecosistema por el funcionamiento de una hidroeléctrica, ¿sí? Si yo me quiero ir como a ese alcance. O también nosotros podemos mencionar, por ejemplo, que como impacto ambiental hay un alto consumo económico, o que estamos generando alguna modificación o alguna alteración en los presupuestos mensuales para la empresa. ¿Por qué razón? Porque nos estamos excediendo ese gasto o ese consumo de energía eléctrica. Entonces hay un impacto económico para la organización. Yo también me puedo, frente, por ejemplo, al uso de esos aparatos eléctricos electrónicos, puedo decir que el impacto ambiental es finalmente una contaminación del suelo, porque estoy generando un residuo que es tóxico, ¿sí? Entonces miren que yo comienzo a hacer como esa relación entre la actividad, ¿no es cierto?, entre el aspecto ambiental, entre el efecto y entre el impacto. ¿A raíz de qué? Pues de un análisis del proceso, ¿sí? Porque pues de lo contrario no podríamos establecerlos. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, precisos estudiosos, que cualquier alteración al ambiente motivado por el desarrollo de un proyecto, de una obra o de una actividad en un periodo específico, dentro de un área específica, es lo que nosotros denominamos un impacto, ¿no es cierto? Y ese impacto, ¿desde dónde se va a ejercer? Pues desde una presión que se denomina aspecto ambiental, ¿sí? Ese aspecto ambiental es lo que finalmente va a ocasionar una alteración, una modificación en ese entorno, en esa empresa, en ese ecosistema, y esto es lo que va a generar una sensibilidad, y por ello es que nosotros decimos que se está generando un impacto ambiental. El estudio o la identificación de aspectos y de impactos ambientales, pues efectivamente nos requiere a nosotros de hacer una detallada revisión de actividades, ¿no es cierto? Una detallada revisión de las materias primas, de los insumos que se necesitan y lo que se está generando, ¿ya? Por ejemplo, aquí les traigo a colación otro ejemplo. Tenemos como actividad el troquelado en una empresa automotriz, ¿sí? Entonces, esa es la actividad, ¿cierto?, que yo estoy analizando, troquelado en una empresa automotriz. Ese troquelado, ¿qué aspecto ambiental puede generar? Y puede generar muchos, pero entre uno de los aspectos ambientales que puede generar es la generación de ruido, ¿sí? Entonces, a raíz de ese troquelado o a raíz de esa actividad, ¿no es cierto?, se evidencia que hay un elemento que está ocasionando o que está interviniendo con el ambiente, que es la generación de ruido, ¿sí? Esa generación de ruido está produciendo un efecto. ¿Ese efecto cuál es? 89 decibeles diarios por 8 horas los 25 días del mes. Entonces, miren que ese efecto ambiental yo lo estoy midiendo,
¿sí? O sea, ese aspecto ambiental es la generación de ruido, pero en el efecto ambiental yo ya lo estoy midiendo, ¿sí? Y le estoy poniendo un tiempo en específico. Entonces yo estoy diciendo que esa generación de ruido se está llevando a cabo a través de una generación de 89 decibeles diarios, ¿sí? Por 8 horas, los 25 días al mes, ¿ya? Y este efecto ambiental, teniendo en cuenta estas cantidades o estas mediciones, me está generando como impacto una alteración de la calidad auditiva de los trabajadores. ¿Por qué? Porque recordemos que los decibeles, pues de acuerdo con la normatividad ambiental, los decibeles máximos que nosotros podemos someternos, por ejemplo, dentro de una empresa, en un sector comercial, es de 70 decibeles. Entonces, si yo estoy superando esos 70 decibeles, pues efectivamente mi impacto ambiental, ¿cuál va a ser? La alteración de la calidad auditiva de los trabajadores, ¿ya? Por esa razón, nosotros podemos afirmar que en cada empresa, en cada proyecto, en cada organización, los impactos ambientales son muy diferentes, aunque sea en la misma zona. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, pero es que mira que esta empresa, pues no sé, genera quizás 69 decibeles diarios. Ok, en esa empresa no, esa generación de ruido no significa un impacto ambiental, ¿ya? Pero para otra empresa sí lo puede significar, aunque tengan el mismo proceso, porque quizás están usando una herramienta diferente, una tecnología diferente, y esa es la importancia de que nosotros no pensemos que, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, esa misma empresa de papeles y pañales aquí en Bogotá, tienen un correcto sistema de gestión ambiental. Y yo me iba con esa información porque yo también conozco muy bien esa empresa. Cuando llegué a la sede de Cali, pues efectivamente es completamente diferente, usan otra tecnología, tienen unos horarios de trabajo súper diferentes a los que están acá en Bogotá. Entonces, esas condiciones de esa empresa, pues me van a cambiar toda esa identificación de aspectos e impactos ambientales, aunque sea la misma empresa con los mismos procesos, pero en una zona diferente, ¿sí? Entonces, miren que aquí tenemos, lo primero es identificar las actividades de la empresa, lo segundo es esas actividades, qué elementos están interactuando con el ambiente, que es a lo que nosotros denominamos el aspecto ambiental. Ese aspecto ambiental, ¿cómo yo lo puedo medir? ¿Cómo yo lo puedo cuantificar? Pues a través de una medición, a través de un tiempo en específico, ¿no es cierto? Y finalmente, pues ese efecto, ¿qué impacto entonces me está ocasionando? ¿Listo? Esto es lo que yo tengo que tener en cuenta siempre, chicos, y este recordemos que es el eje central de la estructura de un sistema de gestión ambiental. Entonces, miren, por acá, ¿qué tenemos nosotros en esta imagen? Tenemos que hay una generación de subproductos, unas generaciones de emisiones de energía, calor, radiación, que de esta empresa están generando ciertos residuos, están generando unas emisiones al aire, hay unas descargas de agua. Miren todo lo que se está generando, ¿cierto? Hay además unos consumos de materia prima y recursos naturales. Y esta información que yo estoy obteniendo en este mapa de la empresa es lo que finalmente me va a dar a mí esos impactos, esos aspectos, esos impactos ambientales que yo debo trabajar, que yo debo mejorar. Entonces, esa generación de emisiones al aire, que es un aspecto ambiental, se va a transformar en un impacto ambiental a través de una contaminación del aire porque se está alterando la calidad o la composición química de la atmósfera, producto de qué? De una generación de unos ciertos gases que se están llevando a cabo dentro de esta empresa, dentro de esta industria, ¿sí? Y así con cada uno, chicos, de los elementos ambientales. Entonces, cada uno de mis aspectos ambientales, pues se van a convertir en unos impactos ambientales. Y cada una de las actividades, eso sí, yo quiero que usted lo tenga muy claro, no importa la actividad que yo esté evaluando, todas, absolutamente todas las actividades tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Y eso pues también quiero que ustedes lo recuerden, profe, es que no sé cuál es el impacto. Claro, tenemos que buscarlo, efectivamente. Entonces yo tengo que establecer la actividad y esa actividad yo tengo que establecerle cuál es ese aspecto ambiental, cuál es ese elemento que se está relacionando con el ambiente y que posiblemente me está generando una alteración. ¿Listo? Ok, es importante que, como les mencionaba,
que dentro de esa identificación de aspectos, pues tengamos en cuenta las actividades, todas las actividades, tanto con influencia directa, es decir, generadas dentro de nuestra organización, como actividades indirectas generadas por los proveedores. Eso siempre, pues, de qué va a depender, chicos, del alcance que yo le quiera dar a mi sistema de gestión ambiental. Muchas empresas, por ejemplo, dicen, mire, yo solamente contrato a proveedores que tengan implementado un sistema de gestión ambiental o que estén certificados con la ISO 14001. Miren que de esa forma yo también me estoy haciendo responsable de que mis proveedores pues también mantengan un buen desempeño ambiental. Hay otras empresas que dicen, no, pues realmente en este momento, pues como no hay tantos proveedores, pues realmente pues no importa si tienen o no un sistema de gestión ambiental, ya. Pero, por ejemplo, para licitaciones con el Estado, en este momento, apreciados estudiosos, cuando sale una licitación, uno de los puntos es cuenta o no con un sistema de gestión ambiental. Entonces, la empresa que cuente con un sistema de gestión ambiental tiene un punto adicional en esas licitaciones con el Estado que una empresa que no lo tenga. Entonces, miren que de esta forma también nos estamos haciendo responsables pues, de que esos proveedores tengan un buen desempeño ambiental, ¿no? Tenemos unas condiciones de operación, es decir, cuáles son las rutinas de la empresa, son rutinarias, no rutinarias, hay rutinas de emergencia, ¿no es cierto? Porque finalmente, por ejemplo, quizás sea una empresa que todo lo lleve muy bien, pues, que sea un servicio normal, ¿no es cierto? Que no tenga ningún impacto así como grave, pero hay situaciones de emergencia que sí las llevan a generar o a ocasionar impactos ambientales. Entonces, aquí cuando yo tengo que tener en cuenta tanto las fases, las etapas rutinarias, lo que todos los días hacemos, como las no rutinarias, quizás solamente el fin de semana, y las de emergencia, ¿no? Porque si yo solamente me baso en las rutinarias, quizás no encuentre nada raro, quizás todo esté perfecto, pero no, es que el fin de semana se hace esto y esto y esto, y es que cuando hay una emergencia se tiene que hacer esto otro. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas operaciones. ¿Cuáles son los elementos ambientales afectados? Aire, agua, suelo, flora, fauna, ¿no es cierto? Quizás el componente socioeconómico. Y en este marco, pues entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro análisis frente a esos procesos, ¿no? Entonces, miren que para recordar, la base principal es el análisis detallado de los procesos que entra, que sale, o bien desde el punto de vista ambiental y para cada actividad, qué estamos usando, qué estamos haciendo, qué estamos generando y en términos de vertimientos, emisiones de ruido, es decir, estoy teniendo en cuenta todos los elementos dentro de ese componente, tanto en relación, ¿no?, con el ambiente como con nuestros procesos ambientales. Listo, ya para terminar, pues quiero entonces dejarlos con esta pregunta. ¿Por qué es importante identificar los aspectos ambientales, los efectos ambientales y los impactos ambientales? ¿Sí? Por aquí entonces voy a mirar, a ver, por aquí tenemos, si queremos también participar, tenemos por acá, ¿qué criterios se utiliza para definir una gran empresa? Para que esa tenga obligatoriedad en la implementación de la ISO 14001. Bueno, es importante mencionar que o sea, que la ISO 14001 no es obligatoria. Sí, o sea, eso es lo primero. La ISO 14001 no es obligatorio. Lo que es obligatorio, apreciados estudiosos, es contar con un sistema de gestión ambiental. Y ya te digo entonces cuáles son esos requerimientos. Dame un segundo por aquí. Listo. Por ejemplo, pues, o sea, nosotros para determinar qué empresa necesita de un área o de un departamento de gestión ambiental, eso nosotros lo vamos a revisar en el decreto 1299 del 2008, ¿sí? Entonces recordemos, apreciados estudiosos, que nosotros acá en la parte, a ver por acá, cuando nosotros estábamos estipulando, ¿no es cierto?, cuáles esos requerimientos del sistema de gestión ambiental, esos lineamientos, yo me puedo ir al decreto 1299 del 2008, porque ese es el decreto en donde se establece la obligatoriedad de que una empresa grande cuente con un sistema, con un departamento, con un área de un sistema de gestión ambiental. Ese puede ser un lineamiento para mí. El otro lineamiento sí es voluntario y es desarrollar la ISO 14001, ¿cierto? Y para yo saber cuáles son esas empresas de apreciados estudiosos, pues recordemos
que nosotros, pues hay una reglamentación, una clasificación, mejor dicho, de las empresas, ¿no es cierto?, que se estipula en la ley 1124 del 2007, en donde se reglamenta que, por ejemplo, una microempresa tiene menos de 10 empleados, ¿sí? Una pequeña empresa tiene de 11 a 50 empleados, una mediana tiene entre 55 a 200 empleados y una empresa grande tiene más de 200 empleados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta nosotros cuál es la característica de mi empresa, entonces ya con esta, como con esa clasificación de empresas, de microempresa, pequeña empresa, mediana y grande empresa, es cuando yo ya comienzo a establecer entonces que el sistema de gestión ambiental pues es obligatorio, o ese departamento de sistema de gestión ambiental es obligatorio para empresas que tengan, en este caso, pues teniendo en cuenta el número de empleados, pues que tengan más de 200 empleados, ¿no es cierto? Y además hay en algunos sectores industriales que tienen que también estar las medianas empresas. Entonces, si yo me voy al decreto 1299 del 2008, ellos me van a decir que para las medianas y las grandes empresas del sector industrial se necesita contar con un departamento de gestión ambiental, ¿sí? Para las medianas y grandes empresas del sector industrial, ¿ya? Es obligatorio, conforme al decreto 1299 del 2008, contar con un departamento de gestión ambiental, ¿sí? La ISO 14000, bueno, y yo ese departamento de gestión ambiental lo puedo constituir, lo puedo diseñar conforme a la ISO 14000, ¿ya? Pero la ISO 14001 sí es voluntaria para cualquier tipo de empresa. ¿En qué me favorece la ISO 14001, chicos? Por ejemplo, como les contaba hace un momento, para licenciamiento, ¿para qué? Para procesos para procesos, bueno, para poder obtener contratos con el Estado, ellos me exigen que yo cuente ya sea con un departamento de gestión ambiental o que cuente con la ISO 14001, que es voluntario, ¿sí? Entonces ahí sí ya depende también de las expectativas de la empresa. Hay empresas que dicen, no, es que mi contratista o tal otro me exige a mí que tenga una certificación ISO 14001 para que yo le pueda vender mis servicios, para que yo le pueda vender mis productos. Entonces ahí sí no, ahí sí toca, es obligatorio, pues porque se lo está exigiendo un ente contratista exigido por la normatividad, pero para medianas y grandes empresas del sector industrial, el sistema de gestión ambiental o el departamento de gestión ambiental sí es obligatorio conforme al decreto 1299 del 2008. ¿Listo? Entonces, bueno, en esta última parte, pues me gustaría entonces que ustedes pues tuvieran muy en cuenta por qué es importante que identifiquemos los aspectos y los impactos ambientales. No sé si nos quieras compartir tu opinión o si, no sé si te compartir tu opinión o entonces lo dejamos como una reflexión para todos, que finalmente, como lo observamos hace un momento, apreciados estudiosos, pues esta identificación de aspectos e impactos y efectos ambientales es el eje central de nuestra estructura de sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería compartir con ustedes desde esta presentación. Ahora entonces sí me quiero dirigir a nuestras actividades pues para este módulo 1 y para este módulo 2, perdón. Entonces espero pues que la información haya sido clara y entonces ahora sí nos vamos a ir para nuestra plataforma. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. Entonces voy por acá. Listo. Entonces, por aquí, apreciados estudiosos, pues como saben siempre, en nuestra plataforma de Canvas, como ustedes pueden observar en pantalla, tenemos pues una página de inicio y aquí ya tenemos nuestro módulo 2, planificación operacional, sistema de gestión ambiental, ¿no? Me voy aquí a nuestra pestaña de módulos y en la parte inferior, en este último módulo, pues voy a encontrar todo el material de estudio, chicos, pues que va
a apoyar, ¿no es cierto?, también lo que acabamos de ver en este encuentro sincrónico. Y además, aquí está nuestra actividad número 3. Esa actividad número 3 que busca que planifiquemos un sistema de gestión ambiental para una empresa del sector real, teniendo en cuenta las diferentes etapas de la norma ISO 14001, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, la productividad y la competitividad para la empresa objeto de estudio. Entonces, miren que vamos a planificar. Es decir, que yo debo poner o debo desarrollar esa estructura del sistema de gestión ambiental que acabamos de ver en nuestra presentación. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a hacer en esta actividad. ¿Yo qué les doy a ustedes a conocer, apreciados estudiosos? Entonces, dice así, vamos a diseñar un sistema de gestión ambiental empresarial que garantice el cumplimiento de la normatividad ambiental, la productividad y la competitividad para la empresa productora de hilo El Carrete. ¿Listo? El Carrete. Esta es la empresa a la cual nosotros le vamos a diseñar nuestro nuestro sistema, perdón, de gestión ambiental. Esa empresa se encuentra en el municipio de Florida Blanca y para esta empresa vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a investigar y a elaborar el ecobalance del proceso productivo objeto de estudio. El ecobalance, apreciados estudiosos, es lo que nosotros acabamos de ver por acá, que son las entradas y las salidas. ¿Sí? Entonces, miren, este es el diagrama del proceso. El ecobalance, ¿cuál es la diferencia? Que en el ecobalance yo debo poner cantidades. Entonces, yo no puedo decir emisiones, sino que debo decir cuántas emisiones. No puedo decir ruido, sino que debo decir cuánto ruido o cuánto decibel se está generando. No puedo decir solamente residuos, sino que tengo que decir cuántas toneladas de residuo o cuántos litros de vertimiento se están generando al día. ¿Listo? No puedo decir materias primas, sino la cantidad. Se están utilizando, no sé, por ejemplo, en este caso, 3 toneladas de lana, supongamos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que cuantificar estas entradas y estas salidas en mi ecobalance. Eso es lo primero, entonces, que vamos a hacer. Después, vamos a realizar la revisión ambiental inicial, que fue lo que acabamos también de explicar en la presentación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero, pues yo debo conocer, recordemos, el contexto de la empresa. Entonces, yo voy a hacer una descripción de la ubicación de la empresa. Yo a ustedes que les estoy dando a conocer que está en el municipio de Florida Blanca. La información que ustedes quieran compartir adicional, pues es información que finalmente nos va a la contextualización de esa empresa, ¿no? Descripción de la actividad económica. Recordemos que esta es una empresa productora de hilo, entonces ustedes van a investigar y van a describir cómo es esa actividad económica, ¿listo? Vamos a describir las actividades del proceso productivo. Entonces, yo les estoy diciendo a ustedes que es una empresa que fabrica hilo. Acá más adelante les doy esas etapas, ¿no es cierto? Pero la intención es que ustedes también vayan investigando, pues, qué más actividades o qué más deben ustedes tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la descripción del producto que ofrece? Entonces, ustedes saben qué es hilo, pero entonces la idea es que ustedes ahí también hagan esa contextualización sobre ese producto, ¿listo? ¿Y cuál es la normatividad ambiental que se necesita cumplir pues para la fabricación de este hilo, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa investigación. Efectivamente, otra información va a ser ustedes, por ejemplo, el tema de cómo es la ubicación de la empresa, pues ustedes ustedes lo van a determinar, pero finalmente ya la otra información sobre el proceso productivo, pues es información real, es información aterrizada que se aplica pues a este tipo de sectores, ¿listo? Listo, cuando ya hemos hecho entonces nosotros esta contextualización de la empresa, entonces ahora sí vamos a tener en cuenta esa descripción del proceso, ¿no es cierto? Y vamos a exponer la siguiente información. ¿Cuáles son los principales aspectos ambientales generados en la ejecución de este proceso? Mínimo 6 aspectos. Recordemos que los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios que tienen alguna relación o que interactúan con el medio ambiente, ¿no? Entonces, mínimo 6 aspectos ambientales. Vamos a identificar para esos aspectos ambientales cuáles son sus efectos ambientales, ¿sí? Recordemos que es la cuantificación, ¿no? De los aspectos ambientales. Y para esos efectos vamos a determinar cuáles son los impactos ambientales. Aquí, apreciados estudiosos, yo no espero, y eso sí, obviamente lo voy a
¿cómo se dice eso? Bueno, a calificar mal, como en baja calificación, si ustedes me ponen solamente contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo. Efectivamente, si yo estoy hablando de un impacto ambiental, esa es la generalidad, pero es que yo aquí estoy hablando de un proceso en específico, estoy hablando de un efecto en específico, ¿no es cierto? Entonces voy aquí a tener que también especificar muy bien los impactos ambientales. Entonces, si yo estoy diciendo que se está generando un vertimiento de no sé qué tóxicos, pues entonces yo tengo que determinar, o sea, bueno, si estoy diciendo que se está haciendo un vertimiento, yo tengo que determinar ese vertimiento es tóxico es orgánico, ¿no es cierto? Entonces, si es tóxico, pues efectivamente podemos hablar que hay una modificación de la calidad perdón, de la composición química del agua, ¿no es cierto? Si por el contrario estoy hablando, no, es que mira que los vertimientos son de unos residuos orgánicos, ok, entonces en este caso voy a hablar de un impacto en cuanto a la alteración de la composición también química, pero estoy también hablando de una alteración física, porque como es orgánico se está degradando, entonces hay una generación de malos olores, ¿sí? O estoy hablando que solamente es una alteración a la composición física porque hay un cambio en la tonalidad del agua, o estoy hablando que se lleva a cabo el proceso, por ejemplo, de eutrofización, entonces estoy hablando que hay una disminución en la cantidad de oxígeno disuelto. Bueno, la intención es que ustedes, como les digo, se vayan a la especificidad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues investigar, ¿no es cierto? Eso es clave que lo tengamos en cuenta. No acepto, como les digo, que me digan, sí, contaminación ambiental, sí, contaminación del agua, sí, no, pues es que eso no, eso dejémoslo pues para otro momento, porque aquí estamos hablando de un proceso muy específico. Bueno, y ahora sí, teniendo en cuenta estos aspectos, efectos, impactos, voy a establecer los objetivos y las metas. Entonces, nuevamente les recuerdo, un objetivo es el propósito y mi meta es la cuantificación de ese propósito. Entonces, si mi propósito es, recordemos, mitigar o prevenir la contaminación del agua, pues mi meta va a ser usted cómo lo va a hacer, o sea, en cuánto tiempo, ¿no es cierto? Eso tenemos que ser muy específicos. Y ahora sí, ¿cuáles son las alternativas para la mitigación y eliminación de estos impactos ambientales? Entonces, yo digo que mi meta, por ejemplo, es reducir la contaminación del agua. Perdón, mi meta es reducir la contaminación en un 50%, ¿no es cierto? No sé, mensual. Entonces, para esa meta que yo tengo, pues la única forma de lograrla realmente es construyendo una PETAR. Entonces, entre mis alternativas para la mitigación o eliminación de impactos, pues va a ser, por ejemplo, la construcción de una PETAR o, por ejemplo, programas de educación. Bueno, no sé, pero la intención es que también sea muy específico. ¿Listo? Y esa es la tercera parte, ¿no es cierto? Ahora sí, en el cuarto punto, vamos con los puntos anteriores, vamos a desarrollar la política ambiental. En este caso la estamos haciendo un poquito al revés, pues porque no tenemos al gerente que nos diga cuáles son sus expectativas, cuál es su compromiso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es recolectar información para, conforme a esta información, pues generar nuestra política ambiental. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a generar la política ambiental, aquí les doy unas partes que ustedes tienen que tener en cuenta pues para generar esa política ambiental. Y finalmente, pues les solicito, chicos, que realicen una revisión bibliográfica de mínimo 2 libros o artículos científicos en la base de datos de la biblioteca de la UMB virtual. Recordemos que en nuestra biblioteca ustedes pueden tener acceso a través de este enlace, Biblioteca UMB virtual. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, por favor. Y bueno, esa es la actividad. Bueno, entonces miren que tenemos que planificar nuestro plan, nuestro sistema de gestión ambiental, pues teniendo en cuenta los elementos que estructuran ese sistema de gestión ambiental. Y ahora sí, yo a ustedes que les doy a conocer. Miren que aquí les describo el proceso. Entonces, la empresa se dedica al lavado, acondicionamiento y comercialización de lana bovina, cuenta con una capacidad de lana aproximadamente de 10 toneladas al mes, tiene 16 empleados, ¿no es cierto? Entonces, conforme pues a esta normatividad, bueno, o conforme pues a la normatividad, nosotros podríamos decir pues que esta es una empresa pequeña, ¿no es cierto? Porque tiene más de 11 empleados, pero menos de 50. Ok, y las etapas del proceso productivo son estas. Entonces, primero la lana entra pues a una piscina de ablandado de lana, después pasa a una piscina de enjabonado, una piscina de lavado. Bueno, aquí les cuento todo el proceso y miren que aquí también les voy diciendo
cuáles son esos insumos, esas materias primas que se necesitan. Esto es parte del ecobalance, sin embargo, como hace un momento les indiqué, pues el ecobalance tiene otras características, ¿listo? Aquí les hago el diagrama de flujo, chicos, para que ustedes tengan muy claro cómo es el proceso y acá les indico cuáles son las materias primas e insumos que se necesitan pues para este proceso y las cantidades, ¿no? Y por acá les pido que calculemos cuál es la generación de CO2 pues para esta empresa, por favor, para que lo llevemos a cabo. Miren que nosotros en un sistema de gestión ambiental que tenemos que tener en cuenta, la materia prima que ingresa, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver, bueno, aquí lana, tintes, ¿no es cierto? Las bolsas plásticas, los insumos, ¿no es cierto? Agua, energía, los residuos que genero, ¿sí? Entonces, miren que aquí está bien descrito cómo nosotros pues debemos tener la información. Entonces, ¿yo qué tengo que entregar? Vamos a hacer un video en donde ustedes van a hacer la presentación de la planificación de ese sistema de gestión ambiental. Hagan de cuenta que es para el gerente de la empresa El Carrete, ¿sí? Y vamos también a adjuntar la presentación en PowerPoint. Bueno, y aquí están los criterios de evaluación. Miren que aquí está exposición, cómo se hizo la planificación, es decir, pues que cumplió con cada uno de los puntos solicitados, cómo está la política, cómo está la revisión ambiental inicial y cómo hizo el ecobalance. ¿Vale, chicos? ¿Hay alguna pregunta al respecto que ustedes consideren que algo no quedó claro, por favor? Bueno, entonces por favor lean la actividad hasta el final porque miren que aquí está todo lo que ustedes también deben saber. ¿Vale? Bueno, pues esto era lo que quería compartir con ustedes, apreciados estudiosos. También pues hay una presentación dentro de nuestro material de estudio para que ustedes también la puedan revisar, pues que es también información que nosotros acabamos de abordar. Por acá, ¿será que unos artículos puede ser de una empresa de lana? Claro que sí, exactamente, porque también es información que ustedes van a necesitar para conocer ese proceso. Exactamente. ¿Listo? Está muy bien. La asociación. Sí, no van a encontrar información del carrete, pero efectivamente, pues información de empresas de lana, productoras de hilo, pues es los que les va a servir para como contextualizar y para que ustedes puedan comprender en esa empresa, pues realmente qué aspectos, qué impactos, qué efectos se están generando, ¿no? Porque realmente esa es la información que necesitamos. ¿Listo? Entonces, bueno, espero pues que haya sido clara esta información, espero que también sea clara la información que está expuesta en nuestro PDF. Recuerden que ese es un documento de obligatorio estudio, tanto para llevar a cabo esta actividad como para la evaluación ambiental. ¿Vale? Apreciados estudiosos, entonces para mí es un gusto poder haber compartido con ustedes este encuentro sincrónico. Bueno, ahí queda la información, cualquier cosa finalmente saben que quedo muy pendiente a resolver sus inquietudes. ¿Bueno? Un fuerte